Buenos días. Vamos al libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 26 y nos ubicamos en el verso 28, Hechos 26, 28. Y leemos la palabra de Dios en el verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por permitir una vez más poder reunirnos en tu casa. Gracias por ese privilegio y esa gran bendición, Señor, de poder hacerlo. Y gracias por la libertad que podemos, Señor, disfrutar. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo, bendigas tu palabra, bendigas a los corazones que van a escuchar tu mensaje. Produce en nosotros ese anhelo, esa sed, esa hambre, Señor, por ti, por tu palabra, por tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a crecer en gracia y en conocimiento en estos momentos, a hacerlo a través de escuchar gratamente, atentamente tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Tomen asiento. Nosotros estamos ya llevando, exponiendo lo que es el libro de los Hechos de una manera expositiva, capítulo por capítulo, verso por verso, y vemos cómo la vida y el ministerio del apóstol Pablo ya va llegando a su final. Estamos llegando al final del libro de los Hechos y también a la vida y al ministerio del apóstol Pablo. Pablo fue un hombre que Dios utilizó grandemente, pero antes de que Dios utilizara a ese hombre, el Señor lo preparó académicamente, intelectualmente, y él no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Ahora Pablo pasa por diversas circunstancias, diversas pruebas, tal como hemos visto nosotros a lo largo del libro de los Hechos. Y ahora se va a encontrar nuevamente ante otra autoridad de ese entonces, una autoridad romana, en este caso es el rey Agripa. En esta ocasión Pablo está ante el rey Agripa y vamos a ver cómo él, qué sucede, qué pasa, qué enseñanza nos deja el Señor a través de este episodio del apóstol Pablo. Pero antes de entrar ya a desarrollar el mensaje en sí, hace poco vi una noticia en cuanto a una nación sin Dios. Si yo le hago este planteamiento, usted dentro del planeta donde vivimos, ¿conoce algún país, alguna nación sin Dios? Que no cree en Dios, no cree absolutamente en Dios, y no solamente no cree en Dios, sino que rechaza todo lo que tenga que ver con Dios. Uno de esos países es Corea del Norte. Pero hace poco un presidente de Nicaragua ha declarado a su nación sin Dios. Es decir, él ha establecido que las iglesias católicas, evangélicas, no pueden ejercer libremente. Toda estación radial que mencione el evangelio de una y otra manera han sido cerradas, clausuradas, y se ve ahí claramente cómo el ejército, la policía entra a las iglesias y simplemente deshace, cierra eso y a los que están ahí los lleva preso. Está legalmente, políticamente, esa nación declarada sin Dios. Eso sí hace poco en esta semana. Ese país es extremadamente pobre por su sistema de gobierno socialista, comunista, marxista, hermano. Un hombre, una ideología socialista, narcisista es anti-Dios, anticristianismo, antivida. Y llevándolo a nuestro contexto local, el Señor que está ahora representándonos
es un socialista declarado. Y nosotros como cristianos somos llamados a levantarnos y a hacer la lucha, hermano. No podremos callar. No podemos decir que no nos corresponde a nosotros. Somos cristianos y nos va a tocar levantarnos y hacer la lucha, culturalmente, éticamente y sobre todo espiritualmente. Nosotros, la imposición legal y políticamente de lo que se llama esta ideología nefasta, la ideología de género, eso se está llevando a un nivel político, legal y se está infiltrando en las iglesias, como ya los he mencionado. Iglesias inclusivas, pastores inclusivos, cristianos inclusivos, Biblias inclusivas. Donde si yo o el pastor tradicional vengo y me paro y digo, bueno, Dios dice que las personas que pertenecen a la comunidad LGBT no entrarán al reino de los cielos, hermano, esto puede ser censurado, cerrado. Aún este propio video que está haciendo, este mensaje que está siendo grabado, puede ser censurado dentro de la plataforma de YouTube. Llegar a las noticias locales y esta iglesia ser cerrada simplemente por decir lo que la Biblia dice. Ahora, no podemos callar. ¿Por qué menciono todo esto? Porque entramos al capítulo 26 del libro de los Hechos de la vida del apóstol Pablo. Pablo se para frente al rey Agripa, frente a Festo, se paró frente al gobernador Félix, y él seguía, ¿qué cosa? Predicando y enseñando de Cristo y la resurrección. Que Cristo había muerto, pero que Él había resucitado, y la esperanza eterna de los judíos de ese entonces, de nosotros ahora, es que va a haber una resurrección eterna. Que Dios creó hombre y mujer. Fin de la discusión. Pablo se mantuvo firme en sus convicciones, en sus creencias, hermanos. Y esta nación que les acabo de mencionar, donde está declarado que ya no se puede ejercer libremente la libertad de culto religioso, ya no. Y eso se va a seguir intensificando. Va a venir a nosotros. Va a llegar un punto donde tampoco nosotros podamos reunirnos libremente. ¿Y qué hace el cristiano? Preocupado por sus cosas personales, por sus anhelos personales, por sus tristezas personales. Hermanos, Dios está primero que usted. Este capítulo 26 vemos el apóstol nuevamente está siendo llevado a juicio. Va a presentar su defensa. Y quiero que notemos en esta parte de todas las enseñanzas que nosotros podemos sacar de este episodio del apóstol Pablo, tres cosas que cuando Dios toma a un hombre lo transforma. Pablo tenía una vida genuinamente transformada. Y esta vida transformada, de todas las evidencias, hermano, que nosotros podemos analizar a la luz de la Escritura, de todas las evidencias, esta vida transformada primero se evidencia de manera natural. Natural, tú no tienes que forzar nada. Tú no tienes que aparentar, venir, obligar, fastidiado, molesto. Es una carga para mí venir a la iglesia, es una carga para mí leer la Biblia, es una carga para mí orar. Es una carga para mí esforzarme por querer que el Señor se plasme más en mi vida. Para mí eso es una carga. Segundo, una vida transformada se evidencia por la obediencia.
Pablo recibió una orden y él obedeció. Tu líder, tu pastor te dice algo y te lo dice porque de alguna manera Dios ha puesto a ese hombre, porque lo ha dotado de algo más que tú no tienes. Y si él te dice, te sugiere o te dice algo, pero tú dices, no, lo hago de mi manera, después te das cuenta que no fue lo correcto, porque fuiste desobediente. Si papá, mamá te dice algo, papá tiene 50 años, tú tienes 20, 25, y tú desobedeces, tú eres rebelde. Si Dios ha establecido roles socialmente, laboralmente, eclesiásticamente, y tú lo haces a tu manera, tú eres rebelde. Una vida genuinamente transformada se caracteriza por la obediencia a Dios, a su palabra. Y eso involucra todos los aspectos de tu vida. Socialmente, laboralmente, profesionalmente. Y tercero y último, hermanos, una vida genuinamente transformada se evidencia por sus buenas obras. Tú vas a dar buenas obras. Unos más, otros menos, pero vas a dar buenas obras. Amén. Eso consta el mensaje, hermanos. Alguien dijo, pastor, en esta iglesia se predica 25 minutos y usted ha predicado 60 minutos. No, 60 minutos es mucho. Porque se cansa. Y alguien dijo, ¿no será un problema más que de cansancio, sino de interés? ¿Cuánto dura una película? ¿1 hora y 45? ¿2 horas? ¿Cuánto dura una serie? 50 minutos. Y no es un solo capítulo, un solo episodio. Es 3, 4 episodios. 3 por 40 minutos cada capítulo. Y ahí estás ahí totalmente despierto. Pero 60 minutos de exponerte a la palabra de Dios es una carga. Y eso involucra, hermanos, la responsabilidad es compartida, el oyente y el que predica, el oyente y el que predica, el que sale a enseñar, el que sale a dar un mensaje, debe esforzarse en todo lo que puede él por ser un mensaje lo más claro, lo más bíblico posible, y de no buscar ser cansado, saber cuándo detenerse. Pero también esa responsabilidad es de la otra parte del oyente. Dios siempre habla, hermanos. Cuando uno va con un corazón de un niño a querer aprender. John Owen, en su libro La mortificación del pecado, historia sobre el pecado, él luchó mucho tiempo con la seguridad de su salvación. Y fue a visitar un domingo, dice, un predicador conocido desde entonces, siglo XVI. John Owen fue un puritano, considerado el príncipe de los puritanos. Y él fue a visitar un domingo a un predicador conocido, pero justamente ese domingo no pudo venir ese predicador conocido y dio un mensaje a un hermano de la iglesia. Y a través de ese mensaje de ese hermano de esa iglesia, este hombre, John Owen, conoció la seguridad de su salvación. Nunca supo relatar el nombre de ese hermano, pero gracias a ese hermano Dios lo utilizó para darle la seguridad de su salvación. Y eso pasa cuando uno va a un lugar a escuchar el mensaje con un corazón de niño. Siempre Dios te da algo.
Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver esta primera parte. Yo mediante voy a tratar de hacer este capítulo 26 y hacerlo en 40 minutos, pues, para que no se canse. Miren, en la primera parte, una vida transformada se evidencia de manera natural, hermanos. Versos del 1 al 8, vamos a leer estos primeros versículos. Dice el verso 1, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se le permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Verso 4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé y nació en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ahí nos vamos a detener un momento. Pablo, él pasaría a relatar nuevamente su vida pasada y su conversión a modo de defensa. Y esta es la quinta y la última de sus defensas, hermanos. La primera fue ante el pueblo, capítulo 22. Después fue ante el concilio, terminando este capítulo 22. Después fue ante el gobernador Félix, capítulo 25. Capítulo 24, perdón, el 25 vemos su defensa ante Porcio Festo. Vamos siguiendo y ahora está ante el rey Agripa, su quinta defensa. Y él nuevamente va a presentar su testimonio y su conversión y su comisión a modo de defensa, hermanos. Pablo habla primero de su crianza como un fariseo estricto. Muchos padres toman esta determinación que cuando dicen, bueno, acá está mi hijo, no quiere entender, es adolescente, está cada día más rebelde, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llevar a un colegio militar, porque ahí le van a enseñar disciplina. Suele pasar. Y ayuda mucho eso. Ahora, Pablo, él relata ante este rey Agripa y le dice, yo fui criado como un fariseo estrictamente. ¿Quieres que les recuerde que yo fui instruido de esa manera? Mira, en primera parte dice el verso 4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, hermanos. Pablo, él fue educado en el grupo religioso más estricto de ese entonces. ¿Cuál era? Fariseos. Y Pablo, a los pies de quién fue instruido? Del gran rabino Gamaliel. Mire, retroceda ahí, vaya hasta el 22:3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. O sea, Pablo recibió una instrucción estricta, muy estricta, hermanos. Y él se ganó en el transcurso una reputación por su preparación académica. Su preparación académica. Había sido instruido por este gran rabino, por su sentido de justicia y por su celo religioso. Pablo era un hombre que tenía un sentido de justicia muy profundo. Eso lo llevaba a ser un hombre muy celoso de su religión. Por toda su preparación académica a los pies de este rabino. Y ahora él le dice, hermanos, miren lo que sigue diciendo en el verso 6, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio.
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Miren, Pablo le dice al rey Agripa, ¿cómo es posible que yo esté acá siendo juzgado, acusado, y tenga que defenderme de la esperanza que ustedes también comparten? El pueblo judío también compartía la resurrección de los muertos. Y Pablo le dice, y ustedes me están juzgando por lo mismo que yo creo, lo que ustedes creen. Y para recordar, hermanos, vaya al libro de Job, en el capítulo 19, para recordar cuál era la esperanza del pueblo judío, cuál era la esperanza de los hombres de Dios de antes. Miren lo que dice acá. Job capítulo 19. Desde el 25 hasta el 27 nada más. Miren lo que dice el 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de esta deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Hermanos, Job, en medio de todo lo que él estaba atravesando, ¿qué expresó? ¿Cuál era su anhelo? ¿Cuál era su esperanza? Yo sé, dijo Job, que mi Redentor puede que vino, puede que no vino. ¿Crees en Jesús? Les preguntas a algunas personas. Bueno, no puedo negarlo ni aceptarlo. ¿Pero realmente crees en Jesús? Podría decir un casi cristiano que Dios mediante vamos a ver por la tarde. Bueno, sí cree en Jesús, pero en el fondo de su corazón no lo cree. Porque es un casi cristiano. Job sabía, hermanos. Yo sé, Job, en medio de toda su situación complicada, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y él le dice, y una vez que mi piel, mi carne sea deshecha, yo veré al Señor, y lo veré con mis ojos, no otros, sino yo lo veré, dice Job. No nadie más le va a decir lo glorioso, lo maravilloso y majestuoso que es Cristo. Usted lo sabrá por experiencia propia, usted lo verá con sus propios ojos. ¿Y cuánto de los hijos de Dios, cuántas de las personas ahora necesitan conocer al Señor Jesucristo de manera personal? No que escuché que Cristo transforma. No que escuché que Cristo es suficiente. La suficiencia de Cristo. Sí, conozco esa doctrina, conozco y dice que Cristo es suficiente en todas las condiciones, en todas las circunstancias, pero no es real en tu vida. No lo es. Cristo es suficiente, maravillosamente suficiente en medio de tus preocupaciones, en medio de tus enfermedades, en medio de tus tristezas o angustias o depresiones. Cristo es maravillosamente suficiente. Sí, amén, intelectualmente, pero experimentalmente. Job dijo, yo lo sé, que mi Redentor vive. Y una vez mi piel deshecha, yo veré a mi Señor, no otro, sino yo con mis propios ojos. Pablo habló de su formación como fariseo estricto. Y esa misma formación académica, ese mismo sentido de justicia, miren el sentido de justicia que tenía Pablo. Y ese celo religioso.
iluminado, formación académica, su sentido de justicia. Hay personas que Dios de alguna manera los dota de un sentido de justicia más profundo que los demás. Y su celo religioso, todas estas tres características de su personalidad nos llevó a convertirse en un fanático religioso. Y él lo declara y él lo confiesa. Y él creía una gran responsabilidad perseguir el nombre de Jesús y perseguir a todos aquellos que seguían a Jesús. Por eso se hizo un perseguidor implacable por todo lo que él era. En los versos 9, hermanos, relata su condición de perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber, miren, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles y a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, cuando los mataron yo di mi voto. Miren, en el verso 9 dice que él creía que era su responsabilidad ir contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía un deber y era un hombre entregado a la causa donde él se enfocaba. Había sido comisionado, había dado poderes a los principales para ir a perseguir. Y en su celo y en su sentido de justicia mal enfocado, él creía que era su responsabilidad perseguir el nombre de Cristo y a todos sus seguidores. Por eso que se hizo un perseguidor implacable. En el verso 10 dice: yo recibí poderes para perseguir y meter a la cárcel a los santos y di mi voto cuando los mataban. Y el 11, él vuelve a reconocer: y en mi fanatismo y en mi furia los castigué, obligándoles a blasfemar, y los perseguí aún en las ciudades extranjeras. O sea, Pablo no solamente él se conformaba con ir, como dije hace un momento, en esta nación, en pleno siglo XXI, de ir a entrar a las iglesias, a los templos y llevar a las personas que están ahí, cerrar sus locales, y a los que se resisten llevarlos a las prisiones. Pablo hizo lo mismo y no se conformó con llevarlos solamente a las prisiones, sino que una vez que él trataba con ellos, él quería que blasfemaran, que renegaran ante Cristo, del nombre de Cristo. Miren su fanatismo. No solamente me basta que te lleven acá en la prisión, en el calabozo, sino no tienes que blasfemar. Niega a Cristo. No es cierto lo que dices. Es falso. Él quería escuchar eso. Al punto dice que no se conformó en Jerusalén, sino que quería ir más allá. Determinación, un hombre apasionado, un hombre enfocado. Pero todo esto en el error. Y el Señor cogió a este hombre y utilizó todas sus cualidades que Dios le había dado para su gloria. Por eso cuando la comunidad judía de ese entonces se enteró que su paladín, o sea, su representante más notable, había sido convertido al cristianismo. Hermanos, qué bendición es cuando uno puede ir, compartir el Evangelio a una persona que tiene una autoridad alta en esta sociedad. Un alcalde, un gobernador, una persona de recursos muy grandes. ¿Por qué es una bendición? Porque ese hombre va a utilizar sus recursos para engrandecer la gloria de Dios. Ahora Pablo pasa a relatar su conversión, y no solamente eso, sino su comisión, hermanos. Del verso 12 hasta el 18 ya Pablo relata su conversión.
Pero mire, dice acá, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te das voces contra el aguijón. Ahí nos vamos a detener un momento, ¿no? Recuerden que Pablo es la quinta vez que está siendo iniciado y vuelve a presentar su defensa. Y él vuelve a relatar su conversión. Y meditando acá en esta parte, él está yendo con esa determinación, con esa pasión, con ese fanatismo a perseguir a lo que él creía que eran sus enemigos, que eran los herejes, los del camino. Tuvo ese encuentro con el Señor, camino a Damasco, y escuchó su voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Ahora, ¿qué es dar voces y qué es el aguijón? ¿Ha visto esos toros embravecidos cuando comienzan a dar voces? El aguijón era una especie donde la persona que estaba arando ese buey, una especie de herramienta puntiaguda donde hincaba al animal para que se mantuviera en el camino. Y Pablo, el Señor Jesús, hace esta analogía, y esto es lo maravilloso también de nuestro maestro, que él cogió el contexto cultural, social, para que las personas pudieran entender lo que. ¿Qué haces, Pablo? Dice: Saulo, Saulo, primero le dice, ¿qué haces? Persiguiéndome. Yo soy Jesús. Dura cosa te dar voces contra el aguijón. Te estás lastimando. Y para entender, para nosotros del siglo XXI hay otra versión que dice, hermanos, dice: ¿qué sacas de darte cabezazos contra la pared? ¿Qué sacas? Hay personas que en su frustración, en su desesperación, terminan dándose de cabezazos contra la pared. Conozco algunos casos de ellos. Una mujer, 50 años, casada, tiene ciertos problemas de sus nervios. Cada vez que discute con su pareja, su manera de manifestar eso es golpeándose la cabeza contra la pared. Conozco otro caso. Un joven, casado, separado, su esposa no quiere saber nada. Aún su esposa tiene otra relación, no con otro hombre, sino con otra mujer. Tiene 2 niños. Y en su desesperación, en su frustración, termina de dándose de cabezazos contra la pared. Y así en el mundo hay muchas personas. ¿Qué hace una persona cuando se da cabezazos contra la pared? Se hace daño él mismo o ella misma. Pablo, el Señor Jesús coge en su contexto social cultural y le dice a Saulo: ¿qué haces persiguiéndome? Dura cosa, nada vas a ganar, solo te vas a hacer daño. Esto era un refrán de ese entonces.
daba a entender en que no tiene sentido oponerse a la deidad, no tiene sentido oponerse a los designios divinos, no tiene sentido oponerse a Dios. Usted aparentemente se está saliendo con la suya, o las cosas están funcionando como usted quiere, pero eso no tiene sentido. Si Dios ha determinado algo, eso se va a cumplir. Es como si el Señor nos dijera por nuestro nombre: Luis, ¿qué haces insistiendo en algo que ya dije que no? A usted de manera personal. Tome su nombre y aplíquelo a usted. ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces, hija? Insistiendo en algo que ya te dije que no. Pablo le responde: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo en este momento es muy probable que haya entendido dos verdades. La primera, que el Jesús que había muerto, había sido crucificado, estaba vivo porque había resucitado. Y segundo, que perseguir a sus seguidores significaba perseguirlo a él mismo. Y esto es maravilloso, es un aliento para el pueblo de Dios y para cada uno de ustedes. Y hablo a los genuinos hijos de Dios, a los que tienen una vida transformada por el Señor. Esto es un aliento, una esperanza y una fortaleza para nosotros. El saber que quien nos persigue a nosotros, persigue a aquel que nos envió, que nos salvó. Y el que persiga a aquel que nos envió y nos salvó, persigue a aquel que lo envió a él, a su Padre, que es nuestro Padre. Quien se opone a nosotros se opone a Cristo, y quien se opone a Cristo se opone a Dios mismo. Quien rechaza el evangelio que usted le da a los demás, rechaza a Cristo y por ende rechaza a Dios. Usted no está solo, no estamos solos. Pobre de aquellos que desprecian o minimizan las glorias del evangelio. Pobre de aquellos que miran la vista hacia un lado o a otro lado, o se tapan los oídos para no oír lo que el Espíritu Santo dice. Pablo entendió esto. Después fue comisionado. 16 a 18 años. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que te apareceré a ti, liberándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, vamos a cerrar acá hasta este verso. Hay mucho material para compartir y lo vamos a hacer por la tarde el resto, pero quiero terminar con lo siguiente. Pablo es comisionado y le dice: tú vas a ser mi ministro y mi testigo de todo lo que has visto y de todo lo que te voy a mostrar. Ministro y testigo. Repito, ministro y testigo. Tú vas a ser eso. Yo te voy a librar de tu propio pueblo y de los gentiles a quienes tú has enviado. Vivimos en este mundo, no somos en este mundo. Dios dijo, el Señor dijo, Jesús dijo que acá vamos a tener aflicción, pero debemos confiar en Él porque lo ha vencido. Que cuando compartamos el Evangelio vamos a tener oposición, nos van a herir en nuestra humanidad.
pero que debemos confiar que Él nos va a librar de todo eso. Yo te voy a librar, le dice el Señor a Pablo, de los gentiles a quienes yo te estoy enviando. Por eso la vida cristiana no excluye el sufrimiento, forma parte de la vida cristiana. Para que escuchen el Evangelio, para que pasen de las tinieblas a su luz, de la potestad de Satanás a Dios, por la fe que es en mí, para que reciban perdón de sus pecados y reciban la vida eterna. Yo deseo que mi familia no termine en el infierno. Yo deseo que mis 3 hermanos que no conocen a Cristo no terminen en el infierno. Usted tiene a alguien que no es cristiano. Está orando, le está compartiendo el Evangelio, ya se conformó. No me escucha, no quiere escuchar. Tienen una hija, un nieto, una nieta, ore por él, visítelo, tráigalo a la iglesia, venga con él, ocupe ese tiempo. No diga que no quiere, no, muy probablemente usted es el problema, no ellos, porque ven el Evangelio que supuestamente liberta, porque ven el Evangelio que supuestamente transforma, porque ven el Evangelio que supuestamente da paz, no ven eso reflejado en su vida. Si eso significa ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Muchas veces somos nosotros los responsables porque nuestras familias no quieran escuchar de Cristo y de su Evangelio, no quieran venir al templo. Y ahora hay muchos más llamados cristianos que tienen una y cada excusa para no venir a la casa de Dios y comprometerse en ella. Si voy a ir, ya entendí, ya aprendí la lección. Y siguen con las mismas hábitos, costumbres, pero quieren que su vida cambie, pero quieren que sus familias encuentren la salvación, pero quieren que mejore su matrimonio, su situación económica, laboral. Eso sí quieren que mejore, pero ellos no quieren mejorar. Hermanos, Pablo fue comisionado. Él tuvo un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro marcó su vida desde ese momento para siempre. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, muchos dicen ser cristianos. Muchos creen que son cristianos. Y no lo son. Recuerden, un cristiano tiene una vida genuinamente transformada y se evidencia por 3 cosas de las muchas que nosotros podemos mencionar, y lo vemos reflejado en esta parte de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Primero, una vida transformada genuinamente se evidencia de manera natural, es una nueva naturaleza, es un nuevo corazón. Tú amas a Dios, tú amas su obra, tú amas a sus elegidos, tú amas a su hermano, y eso involucra que tú vas a amar también que las personas vengan a la salvación. Tú te vas a doler por tu pecado y por el pecado de tu prójimo. Yo no deseo que usted, si es esposo y su esposa o su hijo mayor no tiene a Cristo, yo no deseo, hijo mío, que termines en el infierno. O al contrario, el hijo conoce que su papá o su mamá o su abuelo no es cristiano. Yo no deseo, abuela mía, que termines en el infierno. Y te esfuerza, porque eso no ocurra en tus posibilidades, en tus condiciones. Tu vida transformada se va a manifestar de manera natural. Después vamos a ver en la obediencia y en las buenas obras.
quiero terminar con lo siguiente en cuanto al impacto y a las evidencias cuando Dios coge a un hombre y lo transforma. Un hombre conocido dentro de su comunidad por ser un borracho y una persona bastante agresiva, que siempre andaba de pleito en pleito y constantemente terminaba en la carceleta por sus escándalos. Por la misericordia de Dios, un día escuchó el Evangelio y por primera vez se convirtió a Cristo. Esto es convencido o convertido. ¿Sí? Convencido o convertido. Y este hombre, una vez que fue convertido a Cristo, él se unió a una iglesia local y comenzó a testificar con las personas en la calle de su testimonio. Y en uno de esos testimonios, un sábado por la tarde, justo se encontraría con uno de sus antiguos amigos, de sus antiguos camaradas de fechorías, por así decirlo. Y este antiguo amigo, conociendo el trasfondo y la historia de esta persona que ahora estaba dando testimonio de su nueva vida, de su conversión, de su vida transformada, a son de querer burlarse, le dijo: muy bien, Guillermo, le dice, ahora cuéntales a todos ellos cuántas veces has sido convencido o cuántas veces has hecho lo mismo. Y este hombre, consciente de lo que decía su amigo, le dice: tienes razón, 27 veces he sido convencido de que era un pecador perdido, pero una sola vez y para siempre he sido convertido a ti. Gloria a Dios por eso. No solamente piense en su salvación, asegúrese que realmente tiene esa salvación. Y si eso es cierto, se va a evidenciar. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por este momento. Gracias, Padre, por la palabra. Mi Señor, muchas enseñanzas para nosotros, muchas exhortaciones para tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias nuevamente por la vida del apóstol Pablo. Como él, Señor, una y otra vez presentaría su conversión a modo de defensa. Y ahora lo haría también en cuanto a la comisión que le hiciste y cómo él obedeció, Señor, a esa comisión. Y cómo esa comisión se evidenció por el testimonio que él dio. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que ha sido expuesto en esta mañana. Bendícelo, Señor, y bendice a cada persona que escuchará tu mensaje. Tú hagas la obra conforme a la inmensidad, Señor, de tus misericordias, de tu tierno y grande amor para cada uno de nosotros. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.